Sheldon Beltrán. Presente. Ok. Yasmín Chucas. Buenos días, presente. ¿Qué tal? Buenos días. Sergio Espejo. Presente, profesor. Buen día. Gracias, buenos días. Marlene Estrada. Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Amaru Fernández. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ángel Ferrer. Claudia Flores. Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Danitza García. Buen día, profesor, presente. ¿Qué tal? Buenos días. Valeria Gomero. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Leslie Gómez. Presente, profesor. Gracias. Marina Granados. Omar Guillermo. Juan Guzmán. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Hidalgo. Presente, profesor. Ok, gracias. Ruth León. Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Diego Mafaldo. Maricielo Munguía. Presente, profesor. Gracias. Renzo Muñico. Presente, profesor. Gracias. Diego Ñahui. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Adriana Pimentel. Lady Quispe. Tiara Ruiz. Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mirko Ruiz. Buenos días, profesor, presente. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Sánchez. ¿Dijo Sánchez, profesor? Sí, Nicolás. Presente. Gracias. Francis Seminario. Presente, profesor. Gracias. Dana Silva. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Estefano Solórzano. Presente, doctor. Gracias. Félix Soria. Laura Soriano. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. May Libreta. Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Thais Belit. Buenos días, profesor. ¿Qué Presente. tal? Buenos días. Farid Zamudio. Mariano Zapata. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguien que no haya podido pasar lista? Disculpe, profesor Granados. A ver. Ferrer, buenos días, profesor Ferrer. Ok, a ver, dame un rato, Ángel. Marina, a ver.
Ok, ¿alguien más que no haya podido pasar lista? ¿No todos? Ok, entonces cerramos aquí. A ver, vamos a cargar la presentación. ¿Me confirman que se puede ver la presentación, por favor? Sí se ve. Profesor. De acuerdo, gracias. A ver, entonces, la clase pasada habíamos cerrado con cuáles son los elementos que tenemos que tener presentes para evaluar que una relación jurídica procesal se haya iniciado de manera correcta. ¿Ok? Estos eran los presupuestos procesales y condiciones de la acción. Ya hemos analizado cada uno de ellos, ya hemos visto cómo se configuran, qué cosa es lo que se debe tener presente. Ahora lo que vamos a hacer es, de manera general, advertir la primera etapa que tiene un proceso judicial. ¿Ok? La etapa que vamos a denominar etapa postulatoria. Una vez que se tenga todos los elementos necesarios para iniciar un proceso, el juez va a tener que iniciar esta etapa. Una etapa que va a concluir con el saneamiento del proceso. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué cosa se hace o qué cosa debe hacerse en esta etapa del proceso. Tengamos en cuenta entonces el presente diagrama. Un proceso se puede diferenciar hasta en 5 etapas. La primera etapa, que vamos a denominar etapa postulatoria. La segunda etapa, que es la etapa probatoria. La tercera etapa, que es la etapa decisoria. La cuarta, que es la etapa impugnatoria. Y la quinta, que es la etapa ejecutoria. En la etapa postulatoria, que es la inicial y probablemente una de las más importantes, las partes van a proponer sus posiciones, van a ofrecer sus medios de prueba, el juez va a analizar si se cumplen todos los presupuestos procesales y condiciones de la acción para determinar si hay una correcta relación jurídica procesal. Y luego de eso, cuando culmine ese análisis, no es que sentencia,
sino que se pasa a la etapa probatoria. Etapa en donde se actúan las pruebas si es que hubiera algún tipo de actuación necesaria. Por ejemplo, la presentación de testigos, la declaración de parte, alguna pericia que se haya ofrecido, alguna inspección judicial, es decir, algún medio probatorio que necesariamente tenga que presentarse ante el juez. Luego de esta etapa, en la cual el juez tiene una vinculación mucho más directa con las pruebas y que también implica los alegatos de los abogados, situación en la cual el juez puede preguntar, indagar, profundizar acerca de lo que está ocurriendo, viene ya la etapa decisoria. Etapa en la cual el juez lo que tiene que hacer es emitir la sentencia, emitir su decisión acerca de lo que está ocurriendo en el proceso. Una vez que emite su sentencia, las partes reciben la decisión y determinan aquel que ha ganado si considera que hay algo que pueda solicitar corrección y aquel que ha perdido evaluar si es que impugna o no impugna, es decir, si cuestiona aquella decisión que está negándole el derecho o afectándolo de alguna manera. Y esa es la etapa impugnatoria. Etapa que se va a desarrollar ante el superior jerárquico, es decir, no ante el propio juez que emite la sentencia, sino ante la sala superior. Y una vez que culmina la etapa impugnatoria, es decir, se resuelve el cuestionamiento, la impugnación que se presenta, viene ya la etapa ejecutoria, es decir, donde se busca que se cumpla la decisión que ha sido emitida por el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no existe voluntad de la parte vencida en cumplirla de manera voluntaria. Como no existe ese interés, entonces se recurre al propio órgano jurisdiccional para poder exigirle que haga cumplir esa decisión. Entonces, esas 5 etapas son las que tiene todo proceso judicial. ¿Se entiende las 5 etapas o hay alguna que no quede clara, chicos? Para profundizarla. ¿Está claro cada una de las etapas? Sí, profesor, está todo claro. Sí, perfecto, gracias. Hoy nos vamos a centrar en la etapa postulatoria. Vamos a analizar qué actos se llevan a cabo en la etapa postulatoria y qué debemos tener presente o qué podemos hacer en la etapa postulatoria. En la etapa postulatoria, de alguna manera podemos rescatar que se van a llevar a cabo los actos que ustedes ven en pantalla. Primero, existe una demanda y ofrecimiento de medios probatorios. Es el primer acto con el cual se puede determinar el inicio de la etapa postulatoria. Se presenta una demanda, se ofrecen conjuntamente con la demanda medios probatorios y el juez lo que hace es calificar esa demanda. ¿Qué significa la calificación? Significa que el juez revisa si se cumplen todos los requisitos necesarios. Si es que el juez determina que no se cumplen con algunos requisitos de forma, declara la inadmisibilidad de la demanda y otorga un plazo para que se subsane.
Es decir, un plazo para que el demandante cumpla con presentar aquello que no ha cumplido con presentar. Por ejemplo, una tasa, por ejemplo, la demanda no contiene el poder de representación o el documento de identidad del representante, todos los requisitos de forma que están previstos en el artículo 426 del Código Procesal Civil. Otorga un plazo para que el demandante lo presente y si subsana, se admite la demanda. Si no subsana, se declara el proceso concluido. Se declara el fin del proceso. Pero el juez también lo que revisa son los requisitos de procedencia de la demanda. Son aquellos que están previstos en el artículo 427 y que de alguna manera son también los requisitos que hemos visto corresponden a las condiciones de la acción y presupuestos procesales. Si el juez determina que hay algún tipo de causal de improcedencia que está prevista en el artículo 427, dado que la improcedencia no es subsanable, declara el fin del proceso. Declarado el fin del proceso, entonces nunca se notifica al demandado con el inicio del proceso. Solamente quedan las actuaciones en el marco de la relación que se ha dado entre el juez y el demandante. Si es que la demanda se admite, lo que corresponde es que esa demanda sea notificada al demandado. ¿Ok? Cuando se va a notificar al demandado es porque se ha hecho el análisis de los requisitos de admisibilidad y procedencia. Pero tengamos en cuenta un elemento importante. Hasta que no se notifique al demandado la demanda, el demandante tiene la posibilidad de modificar esa demanda. ¿A qué me refiero? Es posible que yo presente dos pretensiones en mi demanda, pero en el camino quiera sumarle otra pretensión o quiera aumentar la cuantía de aquello que estoy pidiendo. Es decir, cualquier tipo de modificación a mi petitorio o agregar alguna pretensión, quitar una pretensión, sumar un demandado, lo que sea, lo puedo hacer siempre y cuando haga esa modificación antes de la notificación de la demanda al demandado. Una vez que se notifica al demandado la demanda, ya no es posible hacer esta modificación. Entonces, asumamos, se plantea una demanda, se lleva a cabo la calificación de la misma, se sortean todos los requisitos que deben cumplirse y se admite la demanda. Admitida la demanda, se notifica al demandado con el texto de la demanda. Y una vez que se notifica al demandado, se abren tres opciones. Primero, formula excepciones y defensas previas. Más adelante vamos a ver, la formulación de excepciones y defensas previas implica que el demandado advierte que hay problemas con la relación jurídica procesal y por ello establece esta primera defensa para que el juez vuelva a revisar el cumplimiento de estos requisitos. Una segunda posibilidad también es que, revisada la demanda, se ponga a ver la lista de medios probatorios que se han ofrecido
y advierte que hay medios probatorios que, por ejemplo, son falsos, que no son pertinentes porque no están relacionadas a la controversia o lo que sea. Es decir, que cuestione los medios probatorios. Entonces, también, una vez que se le notifica la demanda, se abre la posibilidad al demandado de que cuestione los medios probatorios, se oponga a que esos medios probatorios sean parte del proceso. Entonces, la primera defensa que puede generar es aquella referida al incumplimiento de los requisitos de los presupuestos procesales o condiciones de la acción, es decir, está cuestionando la validez de la relación jurídica procesal. Además de ello, también puede cuestionar los medios probatorios, es decir, puede oponerse a que esos medios probatorios sean parte del proceso, pero además puede contestar la demanda. Es decir, puede directamente hacer frente a lo que como fondo se está señalando sea imputado. Si a mí me están diciendo que en la demanda me piden como pretensión que les pague 10.000 soles por incumplimiento del contrato, al contestar la demanda, es decir, al rebatir los argumentos de fondo, yo intentaré demostrar que no debo esos 10.000 soles, que tampoco incumplí el contrato. Estas tres opciones, excepciones y defensas previas, cuestionamientos de los medios probatorios y la contestación de demanda en sí, no son excluyentes. No es que si planteo uno no puedo plantear la otra. Puedo plantear las tres de manera conjunta, o puedo plantear dos, o puedo plantear una sola de ellas. Pero si es una sola de ellas, tiene que ser la contestación de demanda. No es que solamente pueda plantear excepciones y me olvido de lo demás. No es que solo pueda plantear cuestionamientos a los medios probatorios y me olvido de lo demás. Siempre la que va a tener que primar es la contestación de demanda. Si además de eso puedo formular excepciones, las formulo. Si además de la contestación de demanda puedo cuestionar medios probatorios, también los cuestiono. Pero lo principal que debe pasar es que debo contestar la demanda. Por eso se dice contestación de demanda, contestación de defensas de forma y medios probatorios. Una vez que determino o establezco, perdón, qué tipo de actos realizo como demandado, viene la etapa en la que el juez tiene que llevar a cabo un saneamiento del proceso. ¿Qué significa el saneamiento del proceso? Que vuelva a revisar que se cumplan los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Esto va a suceder cuando el demandado haya formulado excepciones o defensas previas. Si, por ejemplo, se hubiera formulado una excepción o defensa previa que implique algo insubsanable, se declarará la nulidad de todo lo actuado y, a su vez, el fin del proceso. Si, por ejemplo, fuera un cuestionamiento a la competencia, lo que se hace es remitir los actuados al órgano competente. Y a su vez, si es que el cuestionamiento que se ha hecho por parte del demandado mediante las excepciones o defensas previas permite la subsanación de alguna manera de algún requisito, el juez suspende el proceso hasta que se presente esa subsanación. Todo esto se genera siempre y cuando haya el demandado formulado excepciones o defensas previas. Y a eso se le denomina saneamiento procesal. Además del saneamiento procesal, el juez debe establecer los puntos controvertidos del proceso,
es decir, indicarnos cuáles son los puntos de vista en los cuales las partes no se han puesto de acuerdo, que normalmente es la pretensión y la negación de la pretensión que hace el demandado, y además admitir los medios probatorios. Si es que en la demanda se ofrecieron medios de prueba, el demandado cuestionó, lo único que implica es que en ese momento el juez va a tener que llevar a cabo la revisión de si esos medios de prueba son parte del proceso o no. Si los admite, son parte del proceso y se tomarán en cuenta para solucionar el caso o la controversia. Si no los admite, entonces los deja de lado, están fuera del proceso y no van a poder ser parte de la sentencia. Una vez que ocurre todo esto, el saneamiento, la determinación de puntos controvertidos y la admisión de los medios probatorios, pasamos a la etapa probatoria. Etapa en donde aquellos medios probatorios que han sido admitidos al proceso se actúan si hubiera algún tipo de medio probatorio que necesita actuación. ¿A qué me refiero con actuación? A que haya necesariamente un acto por el cual ese medio probatorio despliegue todos sus efectos. Imaginémonos que en la demanda se ha ofrecido un testigo. Ese testigo tiene que ir y dar su declaración. Eso significa la actuación del medio de prueba. Puede que no haya ningún tipo de medio probatorio que necesite actuación. Entonces, esta etapa probatoria no se lleva a cabo. Por ejemplo, si todos los medios de prueba de un proceso son documentos, no es necesario la actuación. El juez lo único que tendrá que hacer es leer esos documentos. Luego de esta etapa probatoria, si es que existe o no, lo que corresponde es la etapa decisoria, que es la emisión de la sentencia. Y con la emisión de la sentencia, concluye esta primera etapa del proceso. Y son todos los actos que vamos a revisar de alguna manera que ocurren en la etapa postulatoria. Ahorita se ve un poco complicado, pero vamos a ver que cada uno de ellos tiene diferentes opciones de configuración y vamos a ver cómo cada uno de ellos debe entenderse en el marco del proceso. Entonces, ¿qué cosa es la postulación en el proceso? Es la etapa donde se van a plantear por parte del demandante y el demandado todos los elementos en base a los cuales se va a decidir el conflicto de intereses. En esta etapa es donde las partes despliegan la mayor parte de su actividad procesal. Ofrecen sus escritos de demanda, de contestación, cuestionan medios probatorios y hemos visto que también formulan excepciones. Todo aquello que permita al juez tener la información necesaria para resolver su conflicto se lleva a cabo en esta etapa. Se proponen excepciones, se verifica si existe una relación jurídica procesal válida, se fijan puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios. Todo eso sucede en esta etapa. El esquema que podemos tener claro para efectos de una etapa postulatoria es que hay una demanda, una calificación, un emplazamiento, una actuación del demandado, que pueden ser defensas previas o excepciones, el saneamiento procesal, que implica la validez de la relación jurídica procesal, la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Vamos a ver rápidamente qué implica la demanda. La demanda es el acto procesal
a través del cual el demandante va a proponer un pedido concreto al órgano jurisdiccional. Es la muestra directa del ejercicio del derecho de acción. Recuerdan que el derecho de acción lo hemos catalogado como la facultad que tenemos para exigirle al órgano jurisdiccional que resuelva una controversia. Entonces, la demanda es el instrumento, es el acto por el cual este derecho de acción se ejerce. Con la demanda lo que va a pasar es que el demandante está proponiendo cómo se debe configurar la relación procesal. A través de la demanda se determina la competencia del juez, se plantea la pretensión, se fija el objeto del proceso y se ofrecen medios probatorios. La demanda puede ser ampliada o puede ser modificada, como hemos visto en el diagrama. Pero pueden ser ampliada o modificada siempre y cuando siempre y cuando se haga antes de que se notifique al demandado el texto de la demanda. Una vez que se formula la demanda, el juez la revisa y a este proceso se le denomina calificación de la demanda. En este caso, el juez analiza si la demanda ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y de procedencia. Dado que existe esta revisión, el juez puede o declarar inadmisible la demanda, declarar improcedente la demanda o admitirla a trámite. Son tres opciones que tiene el juez. Si declara inadmisible, otorga un plazo a las partes o a la parte, en este caso es el demandante, para que subsane la demanda. Presente algo adicional que determina el cumplimiento de la totalidad de requisitos. Si declara la improcedencia de la demanda, declarará el fin del proceso. Y si la admite, deberá notificar la demanda al demandado. En esta etapa de calificación, es muy importante que el juez respete el principio pro actione. ¿Qué significa este principio? Que si hubiera algún tipo de duda acerca de si la demanda cumple o no con los requisitos de procedencia o inadmisibilidad, el juez, ante la duda, lo que debe priorizar es que el proceso continúe. Si no tiene claro si se ha cumplido o no un requisito, o si no tiene claro que la norma exige el cumplimiento de algún requisito, el juez debe obligatoriamente priorizar que el proceso continúe. El proceso siempre debe ser priorizado. ¿Por qué? Porque a través del proceso se va a resolver un conflicto de interés. Entonces, ante la duda, el juez aplica el principio pro actione y con ello debe seguir su curso. Si es que no tiene presente este principio y de buenas a primeras se rechaza la demanda, estaría habiendo una vulneración a los derechos del demandado, específicamente al derecho de tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué pasa cuando se declara inadmisible una demanda? Cuando el juez hace el análisis de admisibilidad, lo que el juez busca es que se haya cumplido los requisitos del 426 del Código Procesal Civil, el artículo 426, que son requisitos procesales de forma. Como son de forma,
Si es que no se ha cumplido alguno, el juez lo que va a llevar a cabo es otorgar un plazo para que se subsane el defecto. Imaginémonos que la demanda no se ha presentado conjuntamente con la tasa que hay que pagar por presentación de una demanda. Entonces el juez le da 3 días al demandante para que presente esa tasa, ese arancel judicial. Pero si, pese a que se otorga un plazo adicional, el demandante no subsana ese requisito o se subsana de manera deficiente, la demanda es rechazada. No existe un pronunciamiento sobre el fondo, lo único que te dice es, esta demanda se rechaza y el proceso no puede seguir. Con lo cual, lo que tendrá que hacer el demandante es volver a tener que presentar esa demanda, pero ahora cumpliendo nuevamente todos los requisitos que se deben cumplir para el análisis de la demanda. No hay un pronunciamiento sobre algún elemento de fondo, ojo, solamente se está diciendo que para ese momento el proceso no puede seguir porque se incumplió un requisito de admisibilidad. Cosa contraria sería si es que se declara la improcedencia de la demanda. Porque en la improcedencia sí se habla o sí se analiza algún tema de fondo. La tercera opción que tiene el juez es admitir la demanda. Y el juez admite la demanda a través de la emisión del auto admisorio. Esa es la resolución con la cual se entiende que el juez ha considerado que el demandante ha cumplido con todos los requisitos. Entonces, ha hecho la revisión de la demanda, cumple los requisitos de procedencia, cumple los requisitos de admisibilidad, admite entonces la demanda y tiene por ofrecidos los medios probatorios. Esto implica que el auto admisorio, que es el inicio del proceso, tenga que ser puesto en conocimiento del demandado. Y para ello, tiene que notificarse la demanda. Y ese acto de notificación de la demanda al demandado es conocida como el emplazamiento. Cuando hablemos de emplazamiento, doctores, estamos hablando de un acto procesal formal. El acto procesal por el cual se hace de conocimiento del demandado que hay un proceso iniciado en su contra. Por ello se le está notificando el texto de la demanda y además de ello se le otorga un plazo para que dentro de ese plazo pueda defenderse. Es decir, pueda formular excepciones o defensas previas, cuestionar medios probatorios y a su vez contestar la demanda. A través del emplazamiento, que implica notificar esta demanda al demandado, ese acto, una vez que se concluye, es decir, que la notificación se lleva a cabo, impone al demandado la carga de comparecer, no la obligación de hacerlo. Y aquí hay que tener una diferencia. Si a mí me demandan o a ustedes los demandan, ustedes no es que están obligados a tener que acudir y contestar esa demanda. Ustedes pueden no hacerlo. Y obviamente tendrán las consecuencias procesales que implica no acudir a un proceso. Pero no existe una obligación. Existe una carga de comparecer, que es distinta, porque en la obligación se te puede exigir que la cumplas y en la carga lo único que están trasladándote es la posibilidad de que puedas hacerlo. Entonces, con el auto
admisorio que te llega a ti, que te es notificado, lo que tienes que entender es que se ha generado una carga en ti de tener que acudir, de tener que comparecer al proceso. No estás obligado a hacerlo porque no es una obligación, pero el emplazamiento genera esa situación en la cual se entiende que el demandado tiene esta carga de comparecer. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende cómo funciona o cómo inicia la etapa postulatoria? Con la demanda, la admisión y el emplazamiento. ¿O hay alguna duda acerca de alguno de estos actos que hemos venido viendo? ¿Doctores? Profesor, Dígame. durante el emplazamiento, cuando la persona que es notificada y recibe esta carga de comparecer y que no es una obligación de responder a la demanda, entonces, al no ser una obligación, si no responde, más allá de la otra parte no recibir respuesta, este, simplemente el proceso continúa sin la respuesta de la otra persona. Sí. Si es que se ha notificado válidamente, el proceso debe continuar. ¿Por qué? Porque el hecho de la no actuación del demandado no puede perjudicar el derecho del demandante a obtener una resolución que permita que su conflicto de interés se vea solucionado. Okay. Y se vuelve obligación con la resolución final, la sentencia, lo que fuese, para la otra persona si es que no es favorable en todo caso. Sí, la sentencia va a emitirse y si implica una decisión en contra de los intereses del demandado que no acudió, se vuelve exigible para el demandado, de igual manera. ¿Algo más, Mirko? ¿O está bien lo que te está explicando? No. Sí, me queda claro, profesor. Ok, no hay problema. Si hay alguna otra duda, no, las señalas. Entonces, hasta aquí, chicos, la primera parte de la clase de hoy. Quedémonos con el tema del emplazamiento y en la segunda parte de la clase vamos a ver, en la línea de lo que, por ejemplo, Mirko ha preguntado, cuáles son las posibilidades que tiene el demandado de llevar a cabo algún tipo de actuación ante el emplazamiento. ¿Ok? Son 7:57, por favor volvamos a las 8:10, ¿ok? Entonces nos vemos en la segunda parte, gracias.
Ok, doctores, retomamos la clase. ¿Me confirman que me escuchan bien, por favor? ¿Doctores? Sí, profesor, se le escucha. ¿Sí? Ok, Leslie, muchas gracias. Entonces, nos habíamos quedado en qué implicaba el emplazamiento y cómo este acto generaba en el demandante una carga de comparecer que no la debíamos interpretar como una obligación. ¿Ok? Cuando se genera un emplazamiento, el demandado tiene diversas posibilidades de actuación. Y un poco iba en la línea de lo que Mirko nos preguntaba al inicio. Lo inicial, como es una carga y no es una obligación, es que pueda tomar la decisión de no acudir al proceso, que significa no apersonarse. Esto traería como consecuencia el hecho de no apersonarse, de no contestar la demanda dentro del plazo que se le está otorgando, que se genere un pronunciamiento denominado rebeldía. ¿Qué significa eso? Que se le declare rebelde, es decir, no ha contestado la demanda. Esto significa que luego de que se declare la demanda, que se declare la rebeldía, en adelante se van a generar determinadas consecuencias por no haber establecido o no haberse considerado contestar por parte del demandado la demanda. Otra opción es que sí se apersone al proceso, pero no conteste su demanda, es decir, no ejerza su derecho de defensa. ¿Qué significa apersonarse? Apersonarse significa que acude al proceso, señala que ha tomado conocimiento, da los datos que son necesarios para que se le notifique, sin embargo, no contesta la demanda, no genera algún tipo de cuestionamiento a través de excepciones o defensas previas, ni tampoco, por ejemplo, cuestiona medios probatorios. Entonces, ya vamos dos supuestos. El primero, no se apersona, es decir, ni siquiera acude al proceso. Segundo, se apersona pero no ejerce su derecho de defensa. El tercer supuesto es que se apersona y ejerce su derecho de defensa de manera plena. Genera cuestiones probatorias, formula excepciones, formula defensas previas y contesta la demanda. Es decir, es el supuesto en el cual el demandado hace uso de todas las herramientas que el proceso le ha otorgado para poder cautelar de mejor manera sus derechos. En cuarto lugar, lo que existe es el apersonamiento ejerciendo su derecho de acción. Y eso es distinto al apersonamiento ejerciendo su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho de defensa, lo único que va a ocurrir es que vamos a estar en un supuesto en el cual el demandado va a defenderse de lo que dice la demanda. Negando, contradiciendo, haciendo que haya determinados elementos que busquen dejar de lado aquello que está siendo parte de la demanda. Pero también puede pasar que no solamente busque ejercer su derecho de defensa, sino también busque ejercer su derecho de acción. Y el derecho de acción, en el caso del demandado, va a entenderse como no solo contestar la demanda, sino formular pretensiones contra el demandado. Contra el demandante. ¿Qué significa formular pretensiones contra el demandante? Es casi presentar una demanda contra él, que en el caso peruano se considera
la denominada reconvención, que en el mundo jurídico procesal pueden haber dos tipos de ejercicio de derecho de acción del demandado: la reconvención o la contrademanda. En el caso peruano, solo se recoge el uso de la reconvención. ¿Qué significa que reconvengo? Que ante una demanda que me llegue, que me sea notificada, yo lo que puedo hacer es formular unas pretensiones contra mi demandante. Es decir, exigirle también que el juez no solo resuelva las pretensiones de la demanda, sino que también resuelva las pretensiones que yo quiero formular contra mi demandante. Pretensiones que, en el caso peruano, van a tener que estar relacionadas con el objeto, materia de discusión del proceso principal. Entonces, vemos que el demandado tiene 4 posibilidades. No apersonarse, se le declara rebelde. Se apersona, pero no ejerce su derecho de defensa. Sí se apersona y ejerce plenamente su derecho de defensa, o se apersona y también ejerce su derecho de acción. El 4 y 3 se pueden hacer de manera conjunta. Es decir, el demandado puede ejercer su derecho de defensa y también a su vez su derecho de acción. Esos son todos los supuestos que se permite llevar a cabo al demandado ante la notificación de una demanda. ¿Qué implica la rebeldía? La rebeldía, vamos a entenderla como la situación en la cual un demandado se va a encontrar cuando no se apersone al proceso luego de ser válidamente notificado con la demanda. Y esto último es súper importante. Solo cuando no haya ningún tipo de dudas de que se le ha notificado válidamente y el demandado no lleve a cabo ningún tipo de acto, es que se le declara rebelde. Pero si se determinara que no existe una notificación válida de la demanda, entonces esa rebeldía no podrá ser declarada. El presupuesto básico para que se pueda llegar a un supuesto de rebeldía es que haya una notificación válida. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para que se pueda hablar de un supuesto de rebeldía? Que el demandado haya sido emplazado válidamente, que haya transcurrido el plazo que se le otorga para contestar la demanda y que este demandado no se haya personado el proceso. Pero tengamos súper claro que el presupuesto más importante es que la notificación se haya hecho de manera válida. Y esto genera en el demandado una preocupación muy importante, que está en la línea de poder proporcionar válidamente el domicilio. Y por eso cuando hablábamos del tema de competencia, es importante saber dónde se demanda. Y la regla general es que se demanda en el domicilio del demandado. Si es que no se demanda en el domicilio del demandado, si no se demanda en otro lugar, entonces tendremos que acreditar válidamente que pese a no ser su domicilio, es correcto haberlo demandado en ese lugar. Porque es solo en base a ello que si no contesta y si no se apersona, se puede generar un supuesto de rebeldía. Entonces, imaginémonos que si se le demanda correctamente, se le notifica válidamente en su domicilio y el demandado toma la decisión de apersonarse y ejercer su derecho de defensa. Entonces, puede cuestionar los medios probatorios, es decir, como ya hemos visto, se puede oponer, se puede, en este caso, formular ya sea tachas o oposiciones a medios probatorios. Y eso dependerá de qué
tipo de cuestionamiento quiera llevar a cabo. También podrá formular excepciones que van a buscar cuestionar la validez de la relación jurídica procesal. Va a poder formular también defensas previas, porque van a cuestionar la oportunidad en la que se está iniciando el proceso, y también puede contestar la demanda. Porque contestando la demanda va a oponerse a lo que el demandado ha solicitado mediante sus pretensiones. Toda esta gama de herramientas es la que le va a generar al demandado el hecho que le notifiquen una demanda. Escoger alguna de ellas será parte de lo que como estrategia el demandado tenga. Si el demandado cree que es bastante importante cuestionar la relación procesal porque entiende que no se han cumplido con los presupuestos procesales o las condiciones de la acción, entonces obviamente la formulación de excepciones es una de las defensas que tiene que ejercer. Si para él no existe ningún tipo de problema con el ejercicio de las defensas, perdón, con la formulación de la relación procesal, y solo cree que lo que debe demostrar son cuestiones de fondo, entonces lo único que hará es contestar la demanda. La forma o la utilización de alguna de las herramientas que genera el derecho de defensa en el demandado las tendrá que hacer en atención a lo que específicamente tenga como elementos probatorios o argumentos de defensa ante la demanda que le haya sido interpuesta. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son aquellas que están recogidas en el artículo 436 del Código Procesal Civil y que van a permitir llevar a cabo al demandado un cuestionamiento de la validez de la relación procesal. Es decir, que existen elementos referidos a los presupuestos procesales y condiciones de la acción que no se han configurado válidamente. Y las excepciones, al momento de formularse, las vamos a poder distinguir bajo tres clasificaciones. Las excepciones con efectos dilatorios, las excepciones con efectos perentorios simples y con aquellas excepciones que se consideran con efectos perentorios complejos. ¿Ok? ¿Qué significa excepciones con efectos dilatorios? Que en ese caso, lo único que va a tener como consecuencia de aceptarse que se ha generado el supuesto de excepción formulado, lo único que va a pasar es que se va a extender el periodo de tiempo para que el demandado pueda acreditar correctamente que no existe ningún problema con la relación procesal. ¿Cuáles son ejemplos de excepciones con efectos dilatorios? Por ejemplo, la incompetencia. Si yo formulo incompetencia como demandado, no significa que la demanda tiene que ser declarada improcedente. Lo único que tiene que pasar es que el juez va a tener que remitir al juez competente el proceso. Pero el proceso va a seguir. No es que se acaba. Entonces es dilatorio. ¿Por qué? Porque significa que el juez ante quien se ha presentado la demanda no es competente, él no va a poder seguir el trámite, ese juez tiene que remitir la demanda al juez competente. Va a haber una demora en la tramitación del proceso, pero solo es una dilación, es una demora que va a generar que tome más tiempo de lo debido el trámite del proceso.
Lo mismo cuando se genera una excepción de falta de capacidad del demandante o de su representante. Esto significa que si se logra demostrar eso, lo único que tendrá que pasar es que tiene que demostrarse esa capacidad. Si es que no se demuestra la capacidad, no es que haya un pronunciamiento sobre el fondo, solo que cuando tenga la capacidad o aquel que la tenga pueda acudir al proceso, el proceso seguirá su trámite. En el caso de la representación defectuosa, es casi lo mismo que el tema de la falta de capacidad. Si yo determino que hay un problema con la representación, lo único que tendré que hacer, si soy la parte que tengo que acreditar la representación, es presentar los documentos que acrediten esa representación que no es defectuosa. No existe ahí tampoco un pronunciamiento sobre el fondo, solo que voy a tener que acreditar mi representación. Y eso es muy fácil con los documentos, con los otorgamientos de poderes que se puedan haber dado. Si planteo una defensa, una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, porque yo leo el texto de la demanda y no entiendo qué es lo que se quiere con las pretensiones, entonces, eso lo único que generará es que el juez le otorgue al demandante un plazo para que explique de mejor manera la demanda, para que explique qué cosa es lo que quiere con la demanda. Entonces, eso tampoco implica que el proceso concluya. Eso lo único que implica es que el demandado va a tener que explicar de mejor manera y cuando lo explique, que tenga que explicarlo el demandante y cuando lo explique, el demandado podrá ahora sí contestar la demanda de manera plena. Y también cuando se alegue una falta de legitimidad para obrar del demandado. Esto significa que yo puedo señalar que yo no soy el demandado a la persona a la cual debe demandarse, sino a otra persona. Esto entonces significa que no afecta el derecho del demandante, sino que le estoy pidiendo que dirija correctamente su demanda a la persona que corresponda, es decir, a la que esté legitimada para ser demandado. No a mí, que yo considero que no soy parte de la relación jurídica procesal, porque incluso ni siquiera participé en la relación jurídica material. Entonces, eso no significa que no exista el derecho del demandado, el demandante. Sí existe, solo que deben causarse correctamente a la persona a la cual él considera debe exigirle ese derecho. Y si yo considero que no lo soy, entonces yo puedo decir que no tengo legitimidad, que tiene que remitirse esta demanda a otra persona. Hasta que se determine eso, si soy yo o es otra persona, eso también demuestra que ese tipo de excepción es una excepción con efectos dilatorios. Cuando estamos frente a excepciones con efectos perentorios simples. Esto significa que son perentorios porque se tiene que declarar la conclusión del proceso y ya no puede seguir en ese momento, pero puede seguir en otro momento. Es decir, no hay ningún tipo de ningún tipo de pronunciamiento que vaya a impedir que el demandado pueda velar por sus derechos. Vamos a poner el ejemplo. Imaginémonos que estamos en un proceso contencioso administrativo, que es un proceso que se inicia contra alguna entidad pública. Porque, por ejemplo, yo puedo haber estado solicitando una licencia de funcionamiento en una municipalidad, la licencia de funcionamiento me es denegada, y yo creo que tengo los fundamentos para que esa licencia se me otorgue. Como ya agoté la vía administrativa, porque ya no existe una entidad pública, algún tipo de órgano que me pueda emitir una decisión en esa entidad administrativa, cuestiono el acto que me está negando la licencia ante el Poder Judicial. Cuando yo llevo esto al Poder Judicial,
el Poder Judicial me va a pedir como requisito de procedencia y yo demuestre que agoté toda la vía administrativa. Es decir, que yo interpuse todos los medios impugnatorios que la vía administrativa me daba antes de haber acudido al proceso judicial. Imaginémonos que la vía administrativa tenía 2 instancias y yo solamente obtuve un primer pronunciamiento y no impugné, sino que me fui de frente al proceso judicial. En el proceso judicial, lo que va a pasar es que me van a decir, oye, no agotaste la vía administrativa. Vuelve a la vía administrativa, agótala, y cuando ya la agotes, recurres a mí, Poder Judicial. Si se dan cuenta, no existe un pronunciamiento de fondo sobre el derecho. Lo único que les está diciendo es que en ese momento el proceso no puede iniciarse y tiene que agotar toda la vía administrativa. Lo mismo cuando hablamos de falta de legitimidad para obrar el demandante. Puede ser que el demandante no tenga legitimidad para iniciar el proceso contra mí o contra quien se demande. Eso no significa que el derecho del demandante no tenga sustento. Lo único que va a pasar es que quien está demandando no es la persona correcta. Entonces, cuando la persona correcta demande, eso significará que el proceso podrá seguir. Pero hasta que la persona correcta no sea quien esté demandando, ese proceso no puede seguir porque el demandante es la persona más importante para el inicio de un proceso. Lo mismo con la litispendencia. ¿Qué significa la litispendencia? Que haya otro proceso en trámite con las mismas partes y respecto del mismo objeto de controversia. Si es que existe una litispendencia, por ejemplo, a mí me demandan por un pago por el incumplimiento de un contrato A y un pago de una indemnización B. Ese proceso está en trámite y luego me llega una notificación de una demanda por incumplimiento de un contrato A, por una indemnización B y con el mismo demandado, el demandante. Entonces, yo lo que entiendo es que ya existe un proceso en trámite. En este segundo proceso que me ha sido notificado, lo único que digo es formule una excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque el proceso ya no puede seguir, este segundo proceso. ¿Por qué? Porque hay un proceso ya inicial que está en trámite, que tiene que resolverse. No pueden haber 2 procesos iguales en paralelo. Entonces, este segundo proceso tiene que culminar. Pero el derecho sigue existiendo. ¿Por qué? Porque ese derecho se va a ver en el proceso número 1. Y lo mismo cuando hablamos de una excepción de convenio arbitral. Si yo tengo un contrato en el cual he pactado al arbitraje como medio de solución de conflictos, si respecto de ese contrato que tiene un convenio arbitral yo inicio un proceso judicial, yo podré formular esta excepción de convenio arbitral para indicar que el Poder Judicial no es la vía adecuada para resolver estas controversias, sino que tiene que acudirse a un arbitraje. Entonces, eso determinará que el proceso no pueda seguir, pero no es que se haya afectado el derecho del demandante. El demandante lo único que tendrá que hacer es que encauzar adecuadamente su pretensión. Ya no tendrá que formularla ante el Poder Judicial, sino ante un tribunal arbitral. Entonces, si se dan cuenta, en estos casos, las excepciones que estamos viendo, si bien generan la conclusión del proceso, no afectan el derecho de fondo. El derecho de fondo sigue estando intacto para que el demandante pueda iniciar correctamente su tutela. Pero lo que sí no puede pasar es que el proceso judicial en el cual se han formulado prosiga. Y por eso se habla de un efecto perentorio simple.
Y el tercer tipo de excepciones son las excepciones con efectos perentorios complejos, que significa que si se formulan este tipo de excepciones, lo que se está diciendo es que el proceso debe seguir, perdón, no debe seguir, debe concluirse porque no existe derecho de fondo. No existe ningún tipo de posibilidad de que el demandado pueda obtener un pronunciamiento sobre el fondo a su favor. ¿Por qué? Porque ese derecho ya fue discutido. Imaginémonos entonces que yo he estado en un proceso con una persona X que me demandó por el incumplimiento de un contrato A y una indemnización B. Ese proceso terminó declarándose infundada la demanda. Y el demandante apeló, perdió, formuló casación, perdió, y esto significa que hay un pronunciamiento definitivo con autoridad de cosa juzgada que señala que él no tiene ningún tipo de derecho que me pueda exigir respecto del contrato A porque yo siempre lo cumplí. Imagínense que existe eso, pero pese a ello, y imaginemos que ese proceso culminó hace 2 años, este año esa persona nuevamente me inicia un proceso respecto del mismo contrato, respecto del mismo incumplimiento y respecto del pedido de la misma indemnización. Entonces, yo lo que podré formular en este nuevo proceso que se inicia es una excepción de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque este segundo proceso no puede seguir porque ya existe un pronunciamiento definitivo en el cual se estableció que yo no había incumplido el contrato y que el demandante no tenía derecho a ningún tipo de indemnización. Si ya se discutió en un proceso anterior, no tiene sentido que se vuelva a iniciar uno por el mismo objeto, por la misma pretensión y con el mismo demandante. Entonces, hay cosa juzgada que debe respetarse. Es una excepción que va a poner fin al proceso, a este segundo proceso iniciado, pero que además implica un pronunciamiento de fondo, que este segundo proceso no tiene ningún tipo de fundamento porque ya hubo un pronunciamiento anterior jurisdiccional. O lo mismo podría haber pasado en el mismo ejemplo si es que, sin llegar a una sentencia, yo me pongo de acuerdo con el demandante y suscribo una conciliación o transacción. Recuerdan que la conciliación y transacción son mecanismos de solución de controversias que permiten a las propias partes ponerse de acuerdo. Ok, entonces, si yo llegara a un acuerdo, en el mismo ejemplo que estoy dando, en el cual en un proceso antes me han demandado y yo me pongo de acuerdo con el demandante y concilio o transo, y esa transacción y conciliación es aprobada, entonces, luego me vuelven a iniciar el mismo proceso, pero yo tengo mi acta de conciliación o mi acuerdo transaccional. Yo puedo indicarle al juez de este segundo proceso que este segundo proceso no debe seguir porque respecto del derecho que está siendo solicitado, ya existe un acuerdo conciliatorio o un acuerdo transaccional. Entonces ya no hay derecho que pueda exigirse. Lo mismo va a pasar cuando hablemos de las excepciones de caducidad o prescripción extintiva. El Código Civil recoge los plazos que se tienen para poder ejercer algún tipo de derechos. Si es un derecho personal, por ejemplo, son 10 años. Si es una solicitud de indemnización por responsabilidad extracontractual, 2 años. Y así se determinan cada uno de los plazos que se tiene, tanto de caducidad como de prescripción extintiva. Entonces, imaginémonos que alguien me demanda hoy día por un supuesto de responsabilidad extracontractual de un hecho que pasó hace 8 años. Entonces yo inmediatamente, sin necesidad de entrar al fondo,
puedo formular una excepción de caducidad del derecho porque si la situación se generó hace 8 años y la pretensión es sobre una indemnización por responsabilidad extracontractual cuyo periodo de prescripción es de 2 años desde el momento en el cual se genera el hecho, entonces ya no tiene el periodo válido. Ese derecho ha prescrito o ha caducado, cualquiera sea las dos opciones. Eso me permite a mí formular una excepción y que el juez determine que este proceso que se está iniciando ya no puede seguir adelante porque se ha perdido la posibilidad de ejercer la pretensión. ¿Por qué? Porque ya existe una prescripción de ella. Ha pasado el plazo prescriptorio. Ya no se puede iniciar un proceso respecto de esa pretensión. No me está diciendo que no puede iniciar, yo no puedo ejercer mi derecho de acción, lo puedo ejercer. Lo que no puedo ejercer a través de mi derecho de acción es la exigencia de esa pretensión que ya ha caducado o que ya ha prescrito. Entonces eso también determinará que el proceso culmine y no pueda seguirse. Por eso es un perentorio complejo, porque la excepción determina que el proceso culmina y ya no puede iniciarse otro proceso igual. Entonces, ya sea una excepción con efectos simples o con efectos perentorios complejos, perdón, ya sea una excepción que tenga efectos perentorios simples o efectos perentorios complejos, en cualquiera de los dos supuestos, lo que deberemos tener presente es que el proceso culmina, pero en uno no se hace ningún tipo de pronunciamiento sobre la posibilidad de que pueda volver a demandarse. En cambio, en el otro caso, sí, ya no se va a poder demandar nuevamente. ¿Queda clara entonces los tipos de excepciones que tenemos en el Código Procesal? ¿O hay alguna duda? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Ok. Listo, chicos. Entonces, hasta hoy va a entrar lo que hemos visto en temas para el control del lunes. Revisen, además de lo que hemos visto en clase, cómo están formuladas y qué implica los artículos del Código Procesal Civil respecto de la regulación que tiene este tipo de pretensión, este tipo de excepciones. Eso los va a ayudar bastante a poder saber cuándo se utiliza una u otra. Si no hay ningún tipo de dudas o consultas, la clase termina aquí, así que gracias por la clase, suerte en las demás clases que tengan en la semana y ya nos estamos escuchando el próximo lunes, ¿ok? Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Ok, hasta luego.